Recordando que para la iglesia evangélica el mes de septiembre es importante porque conmemoramos la finalización de la impresión y de la traducción de la primera Biblia al castellano. Y le compartía el domingo pasado que por la carátula del forro de la Biblia, que era un oso con un panal de miel, esa Biblia fue llamada la Biblia del oso. Y luego vinieron a partir de esa Biblia las diferentes versiones hasta lo que nosotros comúnmente en la mayoría de las casas hay lo que se conoce como la versión Reina Valera, 1960. De allí viene, de esa Biblia del oso, que fue más o menos terminada en su traducción y en su impresión el 26 de septiembre del año 1569. Y hemos querido honrar al Señor y a su palabra, dedicando el mes de septiembre a hablar de ella, de su impacto sobre nosotros, de cuánto nos nutre, de cuán importante es ella. Y el domingo pasado conversábamos acerca de un tema interesante, una pregunta de autorreflexión. ¿Biblias marcadas o marcados por la Biblia? ¿Dónde está usted? ¿Usted es solo de los que marcan la Biblia o de los que deja que la Biblia lo marque? Son dos cosas distintas. Y para dejar que la Biblia me marque, tengo que haber marcado la Biblia, sí. Lo que no puedo hacer es dejarme solamente estacionado en la etapa de marcar la Biblia. Pude recibir un comentario de alguien que supongo que está pendiente siempre de nosotros los creyentes y las predicaciones. Y hablaba sobre allí, colocaba que por eso es que nosotros debemos, por estar ahí estudiando la Biblia, interpretando, es que nosotros debemos solamente predicar la Biblia con la inspiración del Espíritu Santo. Suena muy espiritual, sí, suena muy bonito, sí. Pero por creer en eso así nada más, es que tenemos tantos predicadores diciendo tantas barbaridades. La Biblia, hermano, la palabra del Señor, y es el tema de hoy, es un referente no solamente para la iglesia, sino para la humanidad entera. En toda la historia de la humanidad, la Biblia ha marcado tendencia, si pudiésemos utilizar ese término. La Biblia ha marcado vidas. Y algunos han utilizado las escrituras al contrario de lo que dice la palabra de sí misma. Algunos la han utilizado como un arma solamente para atacar. Algunos la han utilizado con el pretexto de conquistar espacios y territorios, la han utilizado para asesinar, lo que se llamó la Guerra Santa, la Inquisición, todo en nombre de la Biblia, pero mal interpretada porque no la estudio, porque soy de ese pensamiento de que solamente con la inspiración del Espíritu Santo. Ojo, no estoy diciendo que no sea cierto. A partir de la inspiración del Espíritu Santo que me motiva a estudiar la Biblia, es que yo voy a tener la evidencia para que la Biblia me cambie a mí, pero de la manera correcta. Porque el Señor dijo allí mismo en la Escritura, el que cree en mí, como le da su real voluntad. El que cree en mí, como dice la Escritura. Claro, si yo soy de los que creo que todos los caminos conducen a Roma, yo soy de los que creo que no importa cuál religión me lleve a Dios, yo me monto allí. No hay problema.
por no escudriñar la palabra que dice, el que cree en mí es como dice la Escritura. Y yo sé investigar cómo dice la Escritura. Si la Biblia está escrita en un lenguaje que estaba sumergido en una cultura diferente incluso a nuestro continente. La Biblia nos habla de medidas que nosotros no conocemos. Nuestro sistema de medición es métrico. Milímetros, centímetros, metros, kilómetros. La Biblia nos habla en términos de codo, palmo, estadio. Claro, yo voy a estudiarla y cuando le explico a los demás en una predicación, ni siquiera yo he entendido cuánto es un palmo. ¿Cómo entender las distancias que Jesús recorrió si yo no investigo las distancias que Jesús recorrió? Gloria a Dios por estas Biblias modernas que vienen con un anexo que traen los mapas y usted busca al final. ¿Ves? Porque así se estudia la Biblia. Cuando usted está estudiando Mateo y se da cuenta que Jesús se fue de Nazaret a Capernaum, usted viene al mapa y lo sigue. Usted sigue a Jesús en el mapa. Y hay mapas que indican la cantidad de kilómetros que hay entre una ciudad y otra. Y usted se hace cuenta que la Biblia dice Jesús caminó, no dice Jesús se fue en su carro, en su moto, en su bicicleta. ¿Jesús qué? Jesús caminó. Se da cuenta que hay que estudiar la Biblia de manera correcta. El Espíritu Santo no es un espíritu desordenado. Dios es un Dios de orden. Génesis 1:1. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y cuál fue el primer acto de Dios en medio del espíritu de Él que se movía sobre ese desorden? ¿Cuál fue el primer acto? Colocar orden. Nos parece que la influencia o la inspiración, y así lo creemos algunas veces, del Espíritu Santo es no hacer nada ni escribir, cerrar los ojos, abrir la Biblia, señalar y allí voy a predicar. No, así no es. Así no es. Así no se estudia la Biblia. Yo tengo que concentrarme allí, porque voy a hacer referencia a un hombre, un teólogo de finales del siglo XVIII llamado Benjamin Warfield, que escribió un libro que se titula La Biblia, el libro de la humanidad. Y escucha lo que este teólogo dice acerca de ella. Otros libros pueden pertenecer a un pueblo, a una época, a una etapa del desarrollo humano. Este libro pertenece a todos los pueblos, a todas las épocas y a todas las etapas del crecimiento, ya sea del individuo o de la raza, unificándolos a todos y vinculándolos en un todo vitalizado y vitalizador. La Biblia es, por eminencia, el libro de la humanidad. Y este teólogo hace una sincera reflexión de lo que es la Biblia para la humanidad. No es solo de lo que ha sido, es de lo que es. Podemos decir entonces que la Biblia como referente no solamente es un libro que pertenece a los evangélicos o a los católicos, que son los que preeminentemente utilizamos la Biblia. Es que es un libro que hasta los ateos usan para estudiar, para poder refutar la existencia de Dios. Note usted eso. Hasta los ateos utilizan la Biblia para poder refutar la existencia de Dios. O sea, es un libro que vamos a la biblioteca e indudablemente tenemos que buscarlo si queremos conocer a través de él algo. Bien sea, como les dije anteriormente, negativo, porque también la hemos utilizado o la han utilizado con fines perversos, o positivo, bien sea para
algo histórico, bien sea para algo moral, ético, pero indudablemente la Biblia ha sido y es un referente para la humanidad. ¿Cómo mirar la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Qué mensaje nos da ella si el mismo Señor dice que mi palabra no volverá a mí vacía? Y lo primero que nosotros vamos a ver, hermanos, a través de la Biblia, como la palabra de Dios, es que la Biblia nos revela a un Dios invisible. Porque el concepto práctico del creyente, del Hijo de Dios, es que cree en algo que no se ve. Eso es fe. Acuérdense cuando Jesús recién había resucitado, empiezan yo lo vi, ¿ve? Empiezan a correr. No voy a decir las murmuraciones porque era algo cierto, había resucitado. Empieza la noticia como pólvora, ¿no? A correrse. Pero había un hombre, y digo un hombre porque es el único que la palabra nos señala, ¿no? Pero de repente, sabiendo y conociendo como somos nosotros los seres humanos, seguramente había muchos más. Pero había un hombre que lo dijo. No, yo no creo. Hasta que mis sentidos humanos puedan certificarlo. ¿De qué manera lo iban a certificar sus sentidos humanos? En el caso de Tomás, que los ojos, que son parte del sentido, de los 5 sentidos, y el tacto, porque él dijo, hasta que mis ojos no lo vean y yo no meta el dedo, o sea, vista y tacto, 2 de los 5 sentidos tenían que corroborar la resurrección del Señor. Cuando Jesús le cumple ese anhelo a Tomás, el Señor le dice, Tomás, tú eres bienaventurado porque me vistes y metiste el dedo en la llaga. Pero más bienaventurado que tú van a ser aquellos que crean en mí sin haberte visto. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús en carne y hueso? Entonces, si usted cree en él, usted es más bienaventurado que Tomás. Eso lo dice la palabra. La base de la iglesia de hoy, de la verdadera iglesia del Señor, es creer en algo que no se ve. Y el libro, la carta de Pablo a los Colosenses, nos señala en el capítulo 1, versículos 15 y 16, que ese Dios invisible, a través de la palabra, se hace visible. Pero no porque nuestros ojos biológicos, como órgano, ¿verdad? Como sentido, perciban a Dios, porque no lo vemos. No lo vemos. Y si usted me dice, yo lo vi, bueno, yo lo creo porque, bueno, usted es un hermano en Cristo, pero eso es suyo, eso es subjetivo. Porque aun cuando creamos conocer el rostro de Jesús, los actores de las películas y las pinturas que retratan el rostro del Señor no son auténticas, porque en el caso del Señor no se retrataban los judíos en ninguna pintura. Acuérdense que los 10 mandamientos y los mandamientos del Señor para su pueblo decía, no te harás imagen. Entonces ningún judío se hacía ningún retrato. No tenemos algo fidedigno que nos dibuje físicamente el rostro del Señor. Entonces, cuando alguien pueda decir que soñó con el Señor, seguramente así con el pelito largo, el último actor que utilizó Mel Gibson en la película La Pasión de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama ese actor? No, el actor que hizo de Jesús. Él luego hizo una película de los niños, de cómo se lo estaba... Jim no sé qué, Bueno, seguramente el cerebro le dibuja la imagen allí, pero al Señor nadie lo ha visto. Hasta los últimos que pudieron de repente estar allí cuando en Hechos 1 el Señor parte y la palabra dice que así como me ven subiendo, así me verán bajando. Bueno, esos últimos hasta allí lo vieron. Y Colosenses 1, 15 al 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Dios se le revela al hombre y es la palabra la que nos enseña cómo ver a Dios más allá de nuestros ojos físicos. ¿Cómo ver a Dios? El Salmo 19, ¿sabe lo que dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es la gloria de Dios sino su misma imagen? Y dice la palabra, al mirar a los cielos, parafraseando, al mirar a los cielos nos damos cuenta que hay un creador, hay un Dios que los hizo. De otra forma, nada pudiese existir. El mensaje que contiene la Escritura, el mensaje que contiene la Biblia es para nosotros tan significativo que comunica el mensaje de Dios para la humanidad en un lenguaje espiritual. Porque son los espirituales los que acomodan lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el que es espiritual, y para ser espiritual debe haber nacido de nuevo, porque acuérdese que antes estábamos muertos. Pero ¿cómo así? Si yo estoy vivo, sí, biológicamente. Pero espiritualmente estaba separado de Dios. Eso quiere decir que estabas muerto espiritualmente. Así que cuando has nacido de nuevo o has revivido para Dios, estás vivo espiritualmente. Y entonces a través de la palabra te comunicas con Dios. Y Dios se comunica contigo. Gloria a Dios por aquellos que escuchan audiblemente a Dios. Si ese es el caso, bien por usted. Pero es subjetivo, es suyo. Que usted me diga, yo escuché cómo Dios me dijo, levántate. Gloria a Dios, es una experiencia suya, personal. Pero si usted no lo ha escuchado con sus sentidos audibles, usted no es menos que el otro. Porque si usted lo escucha a través de su palabra, usted lo que tiene que estudiar la palabra y obedecer la palabra, y así usted puede decir, estoy escuchando a Dios. Porque usted se conecta con Dios en un lenguaje espiritual. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, versículo 10 al 13. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero solamente el que es espiritual, el que ha nacido de nuevo, puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. De otra forma nos quedamos con la sabiduría humana. Una sabiduría que se ha preguntado desde mucho tiempo antes de Jesús, muchos siglos antes de Jesús. Comenzaron los filósofos griegos a plantearse las preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y hasta el día de hoy, filosóficamente, no se ha podido responder a esas preguntas existenciales. Y hay un círculo o un triángulo existencial. Nací, crecí y morí. Y se acabó. Listo. Pero el Señor nos habla de una profundidad de vida tal que usted y yo entendemos que más allá de la vida biológica que tenemos, hay una vida eterna.
bien sea en salvación o en condenación, pero hay una vida eterna. Pero nosotros lo acomodamos espiritualmente según conozcamos ese lenguaje con que el Señor se nos ha revelado a nosotros. La Biblia es un referente para la humanidad, no solo para la iglesia. Dios se revela a la humanidad. Así que nadie sobre la tierra podrá decir como excusa, yo no te conocí a ti. Porque las grandes civilizaciones, cuando no entendían o no podían explicar los eventos, por ejemplo, naturales, como los terremotos, los relámpagos, que hoy tienen explicación científica, pero en ese tiempo no, la ciencia no había avanzado y no la podían explicar, ¿cómo la explicaban? A través del misticismo, a través de la magia, y le colocaban nombres de dioses a la luna, al sol, porque no podían explicar el movimiento de rotación, el movimiento de traslación entre el sol y la tierra, no podían explicar el origen del por qué estaba lloviendo, tronando. Así que todo era un dios. Y cuando algo pasaba, un terremoto, la erupción del volcán, el dios estaba bravo y estaba manifestando algo. Los dioses, porque eran politeístas la mayoría de las civilizaciones antiguas. Eso conecta la vida del ser humano en esa tricotomía que el apóstol Pablo nos habla, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y aunque nacemos biológicamente muertos en lo espiritual, eso espiritual en una persona que no ha nacido de nuevo lo conecta con lo sobrenatural y tiene que hallarle una explicación a eso sobrenatural espiritualmente y le pone un nombre: Venus, Afrodita, Zeus, parte de la mitología griega, los dioses del Olimpo, para tratar de explicar el dinamismo de la vida y la naturaleza. Entonces, sobre la tierra no hay un ser humano que pueda utilizar como excusa: nadie me predicó, yo no sabía que tú existías. Porque lo invisible, dice el apóstol, se hace visible. ¿A través de quién? A través de Cristo. Entonces, no solamente la Biblia revela a Dios, sino que a través de la Biblia Dios revela su plan de salvación. En el huerto del Edén puso Dios en orden todas las cosas y el sexto día hace al hombre y se da cuenta dentro de su magnificencia que había algo que no estaba bien. Y es que el hombre estuviese solo y le hace una esposa. Pero lamentablemente el hombre y la mujer, por supuesto, pero hablando del género completo, ha querido siempre desafiar a Dios en sus mandamientos. Siempre queremos hacer lo contrario. Todos, estoy hablando de todos, hermano. El ejemplo está en Jonás. Jonás, levántate y ve a Nínive. Jonás se levantó, pero no fue a Nínive. Fue para donde él le daba la real voluntad, no donde Dios le dijo que tenía que ir. ¿Ves? ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Entonces así hizo Adán, así hizo Eva. En medio del coqueteo con la seducción, porque Dios le había dicho que los dos eran una sola carne, que hacía Eva sola. ¿Ves? Y se puso a coquetear. Ciertamente Eva no recibió la orden de Dios cuando Dios se la da a Adán. Pero Adán le dijo: mira, Dios me dijo que no comamos de este árbol. Así que cuando la mujer está sola y se deja coquetear por ese animal que ella no sabía que era el diablo, ella no sabía. Era un animal que le estaba hablando. Me imagino que para ella no sería nada extraño. No sé, la Biblia no nos dice que se espantó. Usted está hoy, le habla a un perro, usted mínimo cae, ¿verdad?, de la impresión. ¿O no? No caería de la impresión. Usted está persiguiendo un ratón y el ratón se detiene y le dice: bueno, déjame vivir. No, usted lo deja vivir, pero usted cae ¿cómo es? De largo a largo, con una cuestión ahí en el corazón. Para Eva era natural y se complementó en esa conversación, la sedujo la serpiente y terminó tomando, confundida, terminó tomando del fruto
que le habían dicho no. No solamente eso, sino que tal como hizo la serpiente, sedujo a su marido. Y éste, en pleno conocimiento de lo que Dios le había dicho, accede a los deseos de su esposa. Y caen de esa inocencia donde Dios los había creado. Caen de esa perfección de la que Dios los había creado. Es necesario entonces que Dios revele a la humanidad su plan de salvación. ¿Por qué? Porque ahora ellos no podían estar en el huerto del Edén perfecto. Y Dios lo primero que pensó es, voy a sacarlos de aquí, porque si me desobedecieron comiendo del primer árbol que le dije, no coman, fíjense que fue un solo árbol que Dios le dijo, no coman. Había otro árbol que Dios no les dijo nada, pero era igualmente peligroso. Entonces Dios dice, no, yo los voy a sacar porque si comieron del árbol que les dije que no coman y van y comen del árbol de la vida, van a vivir eternamente en esa condición, muertos. Así que los saco. Y ahora no estaban disfrutando de la plena presencia de Dios en su vida. Y había entonces en la puerta del Edén una espada cruzada de fuego para evitar el reingreso de Adán y Eva. Nos separamos de Dios. Morimos para Dios. Ahora Dios acude a nuestro rescate y a través de la Biblia nos enseña cómo es ese rescate. Como el hombre mismo ideó un plan para tratar de tapar su vergüenza y su pecado, porque cuando ellos comen del árbol, del fruto, se dan cuenta que están desnudos. Y era necesario entonces cubrirse. ¿Qué hicieron? En medio de lo que como hombre, como humano puedo hacer, accedí a lo que tengo a la mano. Y lo que tengo a la mano también se pudre, porque mi pecado lo pudrió también. Mi pecado como hombre afectó a la naturaleza también. Ellos agarraron las hojas, se cosieron los primeros boxers, las primeras bloomers y los, ¿cómo se llama aquí? El que no es sostén, el otro. El brasier, no el otro, el top, el primer top, se lo cosieron. Cuando se presentan delante de Dios, Dios sabe que en el transcurrir de las horas se le iba a caer porque se iba a marchitar, porque no estaba conectado a la fuente de vida que era el árbol. Así que Dios hace el primer esfuerzo enseñándole a Adán y Eva, el primer esfuerzo por tratar de tapar la vergüenza. Y mata al primer animal y lo viste tanto al hombre como a la mujer. Es el primer esfuerzo. Y eso entonces implica dos cosas. La primera, es necesario la muerte de un animal para conseguir la remisión de los pecados. Y con la muerte del animal suceden dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, me cubre su piel y por otro lado, la sangre derramada, que es inevitable derramar sangre cuando se mata un animal, era una fórmula de expiación de pecado. Y así empezó el Señor a enseñarle a Adán y generación tras generación hasta que fue finalmente con Moisés constituido en ley la forma como se iba a degollar los animales, cómo iban a escoger los animales, cómo se iba a presentar la ofrenda. Habían diferentes tipos de ofrenda. Todo eso, hermanos, se revela a través de la palabra. Es la Biblia la que nos muestra esa intención de Dios de enseñarle a la humanidad cómo ponerse a cuenta con Él. No fue nuestra propia inteligencia. Acuérdese, por la propia inteligencia de Adán se cosieron hojas que no servían. Entonces su propia inteligencia no sirvió para acercarse a Dios. Yo no puedo buscar una fórmula para acercarme a Dios si Jesucristo no está de por medio. Y eso lo enseña su palabra.
Por eso todas las religiones no nos acercan a Dios. Pero es que la palabra me enseña cómo acercarme a Dios porque Dios quiere atraerme a Él. Creo que en Cantares habla de los lazos de amor con que Dios nos atrae a Él. La motivación es de Dios. Los primeros pasos fueron de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó el mundo a Dios. No, el amor vino de Dios. ¿Que dio su Hijo a la humanidad? No, que Dios dio a su Hijo. ¿Para qué? ¿Para que muera la humanidad? No, para que el Hijo de Dios muriera. Entonces, la motivación fue de Dios, el Hijo fue de Dios, el sacrificio fue de Dios. Y eso lo enseña la Biblia. La Biblia es el referente que nos revela a Dios y que nos revela el plan de salvación. ¿Para qué? Para que transforme la vida de las personas conforme a lo que Dios quiere. Pero, hermanos, han pasado tantas generaciones, amigos, que nos hemos acostumbrado a hacer lo que yo quiero. Qué difícil es para las personas de la tercera edad. Y hablábamos de eso en un taller que tuvimos hace algunos meses con las damas. Por cierto, ellas están trabajando con eso, con el programa del ayuda al adulto mayor. Qué difícil es para una persona de 65 años, por ejemplo, que mínimo tiene 40 años de esos 65 valiéndose por sí misma, tomando la dirección de su vida, trabajando, pagando, cobrando, sin darle cuenta a nadie. Y en la casa se come o se comía lo que yo decidía que se iba a comer por abundancia, por escasez o porque simplemente yo quiero. ¿Y quién le dice a una mamá de casa cuando usted llega, no me gusta la comida, ya la preparo, si quiere comer, si no, no coma? Tan sencillo como eso, ¿verdad que sí? Usted llega a la casa y la esposa, la mamá, la abuela ya tiene lista la comida y ni modo, viene con tanta hambre que tiene que sentarse a comer. 40 años, 30 años decidiendo a dónde voy, cuándo salgo y cuándo llego. Pero ahora estoy entrando en una etapa donde me tienen que cocinar, donde ya no quieren mis hijos que yo haga nada, porque me puedo caer, me puedo lastimar, ya no puedo salir sola, ya no puedo salir solo cuando antes lo hacía. Hay resistencia. La mayoría de los ancianos, de los adultos mayores se oponen, porque son 40 años tomando la decisión de mi vida. Y ahora mis hijos, y algunos me entienden y otros no me entienden, de mis propios hijos, ahora mis hijos están tomando decisiones por mí. Aquí el que es adulto mayor, que ya entró en esa fase, me entiende. Y el que no es adulto mayor, no se preocupe, me va a entender en unos años. Si llega allá o el Señor no ha venido. No se preocupe, porque eso pasa. ¿Pero por qué le digo esto? Porque eso le ocurre a la humanidad. Milenios tomando la decisión de sus vidas. La sociedad sumergida en la cultura, en la moda, en la ciencia, en la filosofía, en todos los aspectos que rodean el avance, el desarrollo de una nación, sumergidos en eso. La democracia, la dictadura, votando, la monetización, el mercado de valores, la educación, todo, cada quien tomando sus propias decisiones. Cuando llegamos al Señor, el apóstol Pablo nos enseña, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es ahora Él el que toma mis decisiones. ¿Cuánto le cuesta eso a una persona? Imagínese cuánto le cuesta eso a la humanidad. Donde ahora cada quien quiere pintarse del género que más le provoque. Porque no se crea, hermano, se habla de más de 30 géneros. No es solamente que el hombre se crea
mujer y la mujer se crea hombre. No, ahora hay infinidad. Soy hombre, pero me creo mujer, pero me gustan los hombres, pero me gustan los niños, pero me gustan no sé qué. Y ahora soy hombre, pero soy caballo o soy yegua. Estamos viviendo en la locura de las locuras en esta sociedad. No quiero ni imaginar mañana. Hace 10 años eso no se veía. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? Y la inteligencia artificial está ayudando al reverdecer de todas esas cosas que no son nuevas. Usted busca Romanos 1, 16 en adelante y hay una lista larga de cosas feas, sí. Hoy está popularizada y la tecnología la masifica ¿cómo se llama? Al tiempo, o sea, al momento, en el instante. Para que usted se enterara de una noticia, tenía que pasar días, leerla mañana en el periódico o que alguien viniera de allá y le dijera. Ahora no, usted necesita simplemente un celular que esté conectado a Wi-Fi o a sus datos y usted se entera en el minuto lo que está pasando. Para bien o para mal, eso es así. Y eso afecta a la humanidad. La humanidad ha tomado las riendas, así que el Señor le dice a la humanidad, mi palabra que no volverá a mí vacía, te enseña que yo soy Dios y te enseña cómo quiero rescatarte. ¿Para qué? Para que seamos transformados. El apóstol Santiago dice en el primer capítulo, versículo 18, Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué son las primicias? Lo primero, ¿sí? Lo importante. Así que de la voluntad de Dios nos hace nacer a través de la palabra, que no es solamente la Biblia. Juan 1 nos enseña que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y en el principio ese verbo estaba hablando y actuando cuando Dios decía, sea la luz. Y ese verbo entraba en acción. Sean las lumbreras. La lumbrera mayor que gobierna el día, la lumbrera menor que gobierna la noche. Y ese verbo entraba en acción. Ese verbo, en Juan dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mire cómo la palabra revela el plan de salvación de Dios para que nosotros seamos transformados en lo que Dios quiere que nosotros seamos transformados. No como yo quiero, es como Dios quiere. El apóstol Pedro lo dice así en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacido no de simiente corruptible. ¿Cuál era la simiente corruptible? La unión entre un hombre, la unión sexual entre un hombre y una mujer, donde el espermatozoide se une con el óvulo y crece en el útero de la mujer. Esa es la simiente corruptible. Pero nosotros no somos nacidos de simiente corruptible, renacidos, perdón, dice el apóstol Pedro, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la palabra del Señor, la que me enseña a mí, no solamente me revela a Dios, no solamente me revela su plan, sino que también me dice, tú puedes ser transformado a la imagen de Dios. Porque cuando Dios hace al hombre, en Génesis 1:26 y en el capítulo 2, Él le dice el Padre al Hijo y el Hijo al Espíritu, en ese trinomio completo, en esa Trinidad, Él dice, hagamos al hombre a la imagen de un caballo. ¿Sí? No lo dice así. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si Dios fue el que nos hizo, Él sabe cuál es el diseño original. Es a Él al que tenemos que recurrir, pero como no vemos a Dios con nuestros ojos, entonces lo vemos en la palabra y allí sabemos cómo vamos a hacer a la imagen de Dios. Pero yo quiero ser una mujer.
Y la mujer quiere ser un hombre. Wow. Cada quien, ¿ves? Quiere decidir por su propia voluntad. No vamos a la escritura. Y la escritura, por no saberla estudiar, la descontextualizamos. Vea lo importante que es estudiar la escritura con sabiduría y no solamente basándose en excusas que dibujan apariencia de piedad como la excusa yo soy inspirado por el Espíritu Santo. Como se está grabando, de pronto toman eso para descontextualizar lo que estoy diciendo, pero usted me está entendiendo cuando le hablo de la contextualización. ¿Por qué se lo digo? Porque es muy fácil descontextualizar el amor de Dios y decir Dios nos ama a todos, no importa lo que seamos. Dios nos ama a todos y dio su vida por todos, pero esa vida que dio Dios es la vida de su Hijo que nos impacta y nos transforma. Entonces yo no puedo quedarme como antes. Dios me ama, pero si no acudo a Él, hay consecuencias. Póngalo así. ¿Cuántos barberos usted no conoce? Muchos. ¿Cuántas barberías, cuántas peluqueras usted no conoce? Muchas. ¿Y ellos son culpables de que usted tenga el pelo largo? No, ¿por qué? Porque usted si no entra a la barbería, ¿cómo le va a cortar el cabello el barbero? ¿Cómo la peluquera le va a cortar el cabello si usted no entra a la barbería? Usted tiene que ir a la barbería. A nosotros queremos que Dios nos consienta sin que yo vaya a Dios a través de Cristo, porque Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ay, pero hemos construido tantos caminos para llegar al Padre. ¿Y será que no conocemos ese texto? Juan 14, 6. Está clarito, está clarito. Descontextualizamos incluso la misma palabra. Siempre les pongo como ejemplo que hay una secta y ellos hablan de que no hay pecado. Por tanto, y lo sacan de un versículo. Lo sacan de un versículo que dice no hay pecado. Y ellos dicen, como no hay pecado, nada de lo que yo haga hoy es pecado. ¿Ve? No importa. O sea, la borrachera, la lujuria, nada de eso es pecado. El chismoso, la murmuración, el asesinato, la homosexualidad, nada de eso es pecado, porque ciertamente Hebreos 9:26 dice que Dios a través de Cristo quitó de en medio el pecado. Si usted lee Hebreos 9:26 solito y lo convierte en una mini Biblia, tiene razón, no hay pecado, nada de lo que usted haga es pecado hoy. Pero Hebreos 9:26 está precedido por 25 versículos y 8 capítulos antes. Entonces hay que leer la Biblia con coherencia. ¿Ves? Hay que saber, hay un principio hermenéutico que se utiliza en la teología bíblica. Un texto sin su contexto se convierte en un pretexto para hacer las cosas. No, que es que la Biblia dice, sí, vamos a ver cómo lo dice, cuál es el contexto bíblico. Nosotros estamos leyendo las Escrituras y gloria a Dios porque hoy tenemos una Biblia que, entre otras bondades, está distribuida, diseñada de una forma tal que podamos tener una lectura fluida. En el tiempo de Jesús, dice la misma palabra que leían el rollo del profeta Isaías. Imagínense, hermano, un pergamino, ¿no? Abrían el pergamino y eso era un libro. Eso no estaba dividido en capítulos y versículos. Era un libro que había que comenzar a leer. Las cartas escritas por los apóstoles no estaban inicialmente divididas en versículos y capítulos. Entonces, aunque tiene una ventaja y trae beneficio, debemos saber cómo leerlo.
Porque una carta, por ejemplo, como ella no está originalmente, el apóstol Pablo cuando se sentó a escribir o cuando le dictó a alguien para que escribiera, no le dijo punto y aparte, capítulo 2, versículo 1. Punto y aparte, versículo 2. Punto, así no iba. Él era gramaticalmente, se estructura la carta en una continuidad de tiempo y de contenido. Así que, por ejemplo, yo tengo aquí la Biblia textual en Segunda de Corintios, terminando el capítulo 1 e iniciando el 2 comienza así. Pero determiné, el primer versículo del capítulo 2 comienza con un conector. Así que para yo saber el por qué dice pero, tengo que leer el 1. Pero como está en grandote el número 2, yo comienzo del 2 y hago un estudio del 2 sin conectarme con el 1. Una barbaridad. No, pero yo soy guiado por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El esquema de la excusa que utilizamos para no estudiar. Que los discípulos de Jesús no estudiaron y le parece poco haber pasado 3 años con el Señor en una universidad que el apóstol Pablo no estudió. Ay, pero el apóstol Pablo traía una base teórica, estudiado a los pies de uno de los doctores más grandes de la ley en su época, Gamaliel. ¿Se da cuenta? Todos tenían sus estudios, todos tenían, y a pesar de esos estudios tenían sus errores. Claro que sí, tenían sus errores. El apóstol Pablo dice, hablando de Pedro, tuve que encararlo, porque se retraía cuando estaba con los judíos y hacía esto y esto y esto, y cuando estaba con los gentiles hacía esto y esto y esto. Tuvieron sus errores, claro que sí. Pero también estudiaron, sabían. El pueblo hebreo, sobre todo las sectas que estudiaban, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos, tenían una escuela de interpretación basada en la misma Biblia. El profeta Isaías dice que escudriñaban línea sobre línea, renglón sobre renglón. Ese es un tipo de estudio. Se tenía que estudiar la Biblia coherentemente, con las herramientas necesarias para saber de qué me está hablando. Y ni hablar, hermanos, de las versiones. ¿Cuánto nos costó a nosotros saber lo que significa, según la Biblia Reina Valera 1960, la palabra concupiscencia? Que aún hoy hay muchos adultos que usted le pregunta qué significa la palabra concupiscencia y no la saben definir. Pero cuando vamos a otra versión un poco más ligera en su forma de comunicar, encontramos el sinónimo o la definición allí. Pero yo estoy casado, ¿ves? Estoy casado con la Reina Valera. Esa es la palabra de Dios, la Reina Valera 1960. Nos cuesta entender la palabra, no porque ella haya sido codificada como la película de El Código Da Vinci. No, la Biblia no está codificada para que nosotros no la entendamos, solo que viene de un pueblo y una cultura que nosotros no vivimos. ¿Cómo entender la naturaleza, la ricura de la lección que nos da el Señor allá en los evangelios con el tema de la parábola de las 10 vírgenes, si culturalmente nuestras bodas occidentales son distintas? Yo lo he predicado, lo he dicho en otras oportunidades. Nuestras bodas occidentales, ¿cómo son? Nuestras bodas eclesiásticas. El novio, muchacho ahí, jovencito, con todos los nervios ahí parados, el pastor aquí, los hermanos, los invitados allá, y espera, ¿a quién? A la novia, y ella dándose su bomba. Y el cortejo y la moda de ahora
sin cortejo, o con cortejo de otros casados, o con cortejo de niños. Bueno, indefinidamente cada quien lo practica, pero el que espera aquí es el novio. Cuando no entendemos que culturalmente el pueblo judío, su forma del matrimonio ante las autoridades era distinta, no vamos a entender que era la novia la que esperaba al novio. Y el cortejo de vírgenes no hacía fila dentro del espacio. El cortejo de vírgenes le indicaba al novio dónde era el lugar donde la novia lo estaba esperando. Diseminadas o distribuidas en el barrio, en la urbanización, en la localidad donde estaba. Entonces tenemos que estudiar cultura, cómo se hacía allá. ¿O usted entiende cuando lee la primera vez las medidas, los tamaños y las formas de la liturgia del vestido del sacerdote? ¿Usted entiende eso en la primera lectura? No lo va a entender. ¿Quiere entenderlo? Empiece a buscar. Leyó aquí el efod, busque lo que es un efod. Eso es investigar, eso es leer, eso es interpretar. ¿Usted sabe lo que son las filacterias que habla? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero la leemos y seguimos porque no nos habla de la sangre, no nos habla de Cristo. Y descontextualizamos eso que dice filacteria. ¿Usted sabe lo que significan las arras? Que dice en Efesios que son las arras de nuestra herencia y le pasamos por encima, rágata. Pero no voy a estudiar qué significa eso de las arras. La Biblia es un referente para la humanidad que revela a Dios, que revela su plan de salvación para transformar nuestras vidas. Y quiero terminar con este punto porque en esa parte existencial de la vida del ser humano, el Señor revela a través de la palabra el propósito del hombre. Pero nosotros no queremos ir al Señor para conocer nuestro propósito. Nuestro propósito se mide en función del alcance de lo que nuestra vida puede tener en esta vida. Cuán rico soy, cuán sabio o inteligente soy, si estoy plenamente satisfecho con mi vida, me casé, tengo hijos, tengo una casa, tengo un carro. Esa es la medida de un propósito que nos han enseñado a tener, porque nos los han enseñado, claro que sí. ¿Ve? Hoy los padres de hoy le enseñan a los hijos, o le enseñamos a nuestros hijos, sea emprendedor. Pero mis padres me enseñaron y me decían, estudie para que consiga un trabajo en el ministerio y tenga jubilación. ¿O no? Eso era lo que, según la dinámica de la población, de la nación, eso era lo que se enseña. Hoy no se le enseña a los hijos, estudie, no. Hágase emprendedor. Y los cursos de oficio se han popularizado. Porque, hermano, por lo menos aquí en Venezuela un mecánico, un técnico en refrigeración gana muchísimo más que un docente. No estoy denigrando el trabajo del técnico en refrigeración porque gracias a él los aire acondicionados funcionan. Pero él no es más importante que el docente, ni más importante que el doctor que está en quirófano con la vida de la persona en sus manos. Pero en Venezuela ese fenómeno se está dando. Entonces no enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? No le inculcamos como me inculcaron a mí o los de nuestra generación. Estudie para que sea alguien en la vida. Estudie para que trabaje en un ministerio y sobre todo pues tenga la jubilación y sea un viejito con jubilación. No, ahora no, estudie para que se haga emprendedor y tengas tu propia máquina de masa, sepas de mecánica, sepas de refrigeración. Nosotros siempre estamos presentes en nuestro vivir aquí en lo terrenal. Así que las personas que no han alcanzado cierto grado de satisfacción terrenal son personas que creen que no tienen propósito, o por lo menos que no están satisfechos con su vida medianamente.
Pero déjeme decirle que cuando estábamos en el pensamiento de Dios, que Él decide accionar para crear al hombre y a la mujer, en Génesis 1:26, de allí va revelando su propósito. De allí va revelando su propósito. Génesis 1:26 al 28 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Escucha el propósito. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y continúa la descripción hasta el versículo 28. El propósito inicial de Dios. Teníamos un trabajo, teníamos algo que hacer que estaba pensado en Dios, desde el pensamiento de Dios, que no se parece en nada al nuestro, pero su palabra lo revela. Usted lee, por ejemplo, en Eclesiastés 12:13, que dice, el fin de todo el discurso oído es este. Mire el propósito del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay nada más importante que creer en Dios y obedecer sus mandamientos. Ese es el propósito eterno del hombre. Pero nosotros nos sentimos satisfechos si tengo carro, si tengo casa, porque eso es lo que la dinámica de la sociedad y la cultura nos enseña, nos impregna. Pero la Biblia es un referente, no solo cultural, o tiene una ricura de literatura, narrativa, histórica, ¿no? En lo moral, en lo ético y sobre todo en lo espiritual. La Biblia es un referente para la humanidad que le muestra a la humanidad el propósito que Dios tiene para ella, para cada hombre y para cada mujer. Sea adulto, anciano, niño o joven, no importa, para cada hombre y para cada mujer. Sin embargo, el Señor no está ajeno a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. Sabe que caímos, sabe que pecamos, sabe que estamos sujetos a un cuerpo que siente sed, que siente hambre, que se angustia. Y el Señor Jesús nos los enseñó. ¿Ves? El Señor enseñándonos a través de su palabra. Y nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Y nos enseña a lidiar con la aflicción. Nos previene de que ciertamente vendrán tribulaciones. El Evangelio, si pudiésemos decir que es un jardín de rosas, tenemos que hacer referencia también a que la rosa en su espiga tiene espinas. Así que transitar en ese jardín de rosas también nos lastimará un poco. Son buenas noticias el Evangelio, pero si hemos de compararlo con un jardín de rosas, debemos tener en cuenta lo que les dije acerca de la espiga y las espinas. Entonces el Señor sabe nuestra realidad. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora Él se acerca a la humanidad para que seamos justificados en Él y cumplamos su propósito eterno. El apóstol Pablo lo dice así en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero nosotros, hermanos, tenemos una tarea. La Biblia debe marcar nuestra vida para bien, pero no para mi bien, es para lo que Dios dice que está bien. Dejo con ustedes el texto que escribe el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 22 al 24. Porque de nada vale que la Biblia usted la abra, como le he dicho repetidamente, en el Salmo 91 y la coloque en el mero centro de la casa. Bien limpiecita la Biblia y usted todos los días le pasa un plumero. Rum, 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 y que no se le vaya a cambiar del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y continúa. Y siento como que la casa está en paz. Pero yo no cambio mi vida. Yo no cambio mi ser. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ese es el llamado que hace el Señor. No podemos seguir una vida que vive en vanidad. No podemos seguir una vida que nos sumergió en el pasado en el pecado más cruento. Al acercarnos a Dios a través de su palabra por el Espíritu Santo, caminando en el camino que Jesús ha mostrado, nuestra vida debe cambiar, debe ser transformada. La Biblia es mi referente. Y por eso no me canso de decir que para nosotros la Biblia es la máxima autoridad. Repito lo que dije la vez pasada, no tenemos un caudillo, no tenemos un único pastor que pastoree a todas las congregaciones del mundo, ni en concilios, ni en organizaciones. Y quizás eso represente a la vista de muchos una debilidad, pero el Señor nos habla en la carta de Pedro acerca del sacerdocio universal del creyente. De modo que cuando estemos delante del Señor, usted no va a decir como excusa, el pastor me dijo así y yo lo hice. No, como el pastor me dijo, yo lo hice. No, eso no lo librará, porque Dios le va a decir, tú eras tu propio sacerdote. Tú podías entrar delante de mi presencia sin la necesidad de un sacerdote como antes se necesitaba. Que el pastor va a dar cuenta por lo que enseñó, sí, pero ese es el pastor, no usted. El pastor va a dar cuenta por lo que le enseña. Si le enseñó mal, me va a castigar. Si no le enseñé algo, también tengo mis consecuencias, pero soy yo como pastor. Y usted no podrá decir jamás que el concilio, que la organización no le enseñaron eso si usted tenía a la mano la fuente de vida eterna. ¿Por qué no fue a ella? Si ese es su referente. ¿Por qué no te metiste de día y de noche a estudiarla? El pastor está allí para aclararte. Sí, de repente él fue a un instituto bíblico, tiene herramientas, ¿verdad? Y en tu estudio te encontraste con una pared que no entiendes, te encontraste con una limitación, te encontraste con una aparente contradicción. Busca al pastor. Pregúntale, claro que sí. Que te gusta mucho escuchar al pastor porque te enseña, también. Pero mira, hermano, cómo eran los hermanos de Berea cuando recibían a un predicador. Lo recibían, lo escuchaban y el predicador predicaba. Pero luego los hermanos de Berea se reunían para escudriñar a través de las escrituras si lo que ese hermano predicador había dicho era conforme a las escrituras. Cuando usted llegue a su casa, revise sus apuntes si tomó apuntes. Porque venimos aquí a aprender, entonces debería traer un cuaderno y un lápiz. Revise sus apuntes. Pero el Señor nos ha ayudado tanto que estamos transmitiendo y se graba, se vaya a las cuentas, vuelve a sentar, escuche, revisa lo que el pastor Ivy dijo, compara la Biblia, busca la otra Biblia. De repente se va a dar cuenta que el pastor dijo 1 Corintios y era 2 Corintios. Se ríe del pastor un momentico y bueno, usted corrige allí sus apuntes y después me dice, pastor, se equivocó, era 2 Corintios, no primero. Me lo dice con amor o no con amor, como usted quiera. Pero es que el hecho de que yo me llame Ivy Castillo y sea pastor de aquí no me hace infalible. Ni yo le estoy diciendo, tráguese lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Váyase a su casa y vuelva de nuevo a la palabra sobre el tema que estamos tratando en esta mañana. Y vea qué le dice Dios a usted. Póngase sobre sus pies. En esta mañana honramos al Señor por su palabra. Le damos gracias al Señor por su palabra, porque es la guía de nuestro camino, porque ella nos enseña, nos revela de Él, nos marca el norte, nos marca el ritmo de nuestra vida.
Dele gracias a Dios allí en oración. Dele gracias a Dios por su palabra. Dele gracias a Dios porque hubo hombres y mujeres dispuestos no solamente a traducirla, sino a llevarla hasta hoy a nuestra mano, en diferentes versiones, en diferentes formas. La forma física viene en letras chiquitas de bolsillo, grandes para los que no ven, y ahora aparece la forma digital para computadoras, celulares y tablets. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gracias, Señor, por tu palabra.